¿Qué es el Brexit y cómo puede afectar a Reino Unido y a la Unión Europea? Una pregunta que muchos pensaban nunca tendrían la posibilidad de responderles fue planteada a los británicos este 23 de junio. ¿Debe Reino Unido seguir siendo parte o no de la Unión Europea, UE? Y la mayoría votó a favor de abandonar la UE. Tras un dramático conteo, estos son los resultados oficiales. Nunca antes un país miembro ha abandonado esta unión política y económica de 28 países que, desde sus inicios, no ha hecho más que expandirse. Y la salida de Reino Unido constituye un duro golpe para el proyecto europeo, en cuyos orígenes estuvo la idea de evitar otra gran guerra en el continente tras el desangramiento que supuso la Segunda Guerra Mundial. La decisión británica de abandonar la Unión Europea 43 años después de ingresar en su antecesora, la Comunidad Económica Europea, tiene nombre: Brexit. Pero, ¿qué significa? ¿Y cuáles serán las consecuencias de esta decisión? BBC Mundo te explica las claves de este acontecimiento histórico. Brexit es una abreviatura de dos palabras en inglés, Britain, Gran Bretaña, y exit, salida, que significa la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Se convirtió en la palabra más pronunciada al hablar del referendo, aunque solo se refería a una de las dos opciones del mismo. La alternativa Remain, Britain y Remain, permanecer, no tuvo el mismo éxito mediático, ni tampoco en las urnas. Los orígenes del término Brexit parecen remontarse a 2012, cuando estaba en boga Grexit, utilizado para especular sobre la salida de Grecia de la Unión Europea en los momentos más intensos de la crisis en ese país. La pregunta inicial planteada por el gobierno británico fue la siguiente: ¿Should the United Kingdom remain a member of the European Union? Es decir, ¿debería el Reino Unido seguir siendo miembro de la Unión Europea? Pero el gobierno la cambió por recomendación de la Comisión Electoral, que consideró que podía resultar sesgada en favor del campo pro-europeo. La pregunta final fue: ¿debe Reino Unido seguir siendo un miembro de la Unión Europea, o debe abandonar la Unión Europea? Y las respuestas posibles eran dos. Técnicamente, el referendo no es vinculante para el gobierno británico. Los parlamentarios podrían bloquear el Brexit, pero los analistas coinciden en que ir contra la voluntad popular sería un suicidio político. El primer ministro, David Cameron, ya sucumbió al resultado de las urnas. El mismo viernes en que se conoció el triunfo del Brexit anunció su dimisión al cargo, que se hará efectiva antes de octubre. Cameron prometió celebrar un referendo si ganaba las elecciones parlamentarias de 2015. Fue una respuesta a crecientes presiones dentro de su propio partido y al crecimiento electoral del Partido Nacionalista de Derecha UKIP, que defiende la salida de la UE. Los que estaban a favor de celebrar una votación argumentaron que la UE ha cambiado mucho en las últimas décadas y que tiene cada vez más control sobre la vida diaria de los británicos. Detrás del referendo hubo antiguas y nuevas tensiones: el recelo ante la burocracia de Bruselas, el control de la inmigración, la defensa de la soberanía nacional, el orgullo por un carácter británico insular y diferenciado del resto de Europa y los retos de seguridad, entre otras. La Unión Europea es una asociación económica y política de 28 países. El Reino Unido entró a formar parte de lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea, CE, en 1973 y, tras renegociar las condiciones de su entrada, celebró un referendo en 1975 sobre la permanencia. Los británicos votaron a favor de quedarse, pero cuando en 1985 se creó el espacio Schengen, formado por 26 países que han abolido sus fronteras internas, decidió mantenerse al margen. Y aunque en 1993 sí se integró al mercado único, que promueve el libre movimiento de bienes y personas como si los Estados miembros fueran un solo país, no adoptó el euro y sigue teniendo su propia moneda, la libra esterlina. Por años Reino Unido ha tenido una relación compleja con la UE, con el tema de la independencia versus la centralización en el corazón de las discusiones. A principios de 2016 el primer ministro Cameron negoció nuevas condiciones especiales para el país en caso de que los británicos decidan permanecer en la UE.
entre ellas, la seguridad de que Reino Unido no será discriminado por no estar en la eurozona, la salvaguardia de la City de Londres como centro financiero frente a las regulaciones europeas o límites a las ayudas públicas que pueden pedir los europeos recién llegados al país. Argumentaban que Reino Unido gana mucho siendo miembro de la UE gracias a que puede vender bienes y servicios a otros países de forma más fácil. Y también insistían en que la llegada de inmigrantes, la mayoría jóvenes que quieren trabajar, favorece el crecimiento económico y ayuda a financiar los servicios públicos y a las empresas. Otro argumento era que el estatus internacional de Reino Unido se vería perjudicado por el abandono de la UE y que Reino Unido estaba más seguro siendo parte del club que por su cuenta. Los principales impulsores del Brexit fueron: los defensores de esta opción sostienen que la pertenencia a la UE es un obstáculo para el desarrollo de Reino Unido, que pone en la caja común más de lo que recibe, y que las regulaciones europeas, que consideran excesivas, perjudican a las empresas británicas. También quieren que Reino Unido recupere el completo control de sus fronteras y que se reduzca el número de extranjeros que llegan al país en busca de trabajo. El mercado único es el gran pilar de la Unión Europea y, en el corazón del mercado único está el libre mercado, sin tasas ni aranceles comerciales. Pero el mercado único europeo es mucho más que una zona de libre comercio. También incluye el movimiento libre de bienes, personas y capitales. Aunque es posible no formar parte de la Unión Europea y sí del mercado único, como es el caso de Noruega, representantes de la campaña de Leave afirmaron durante la misma que no quieren que Reino Unido siga formando parte del mismo una vez fuera de la UE. Dicen que la economía del país es lo suficientemente fuerte para negociar un acuerdo con la UE que les permita acceder al libre mercado sin tener que aceptar el libre movimiento de personas ni otras regulaciones. Dado que Reino Unido ya aplica las reglas del mercado único, un acuerdo de libre comercio de bienes entre Reino Unido y la UE sería relativamente fácil, sostienen. Pero quienes abogan por permanecer ven la salida con bastante pesimismo. Durante la campaña aseguraron que el Brexit provocaría una crisis económica en Reino Unido, una disminución de inversión en los servicios públicos y de la inversión extranjera. El Departamento del Tesoro británico analizó las posibles consecuencias y llegó a la conclusión de que hay dos escenarios posibles. Uno es el del choque y otro el del choque severo. Ambos apuntan a una recesión a corto plazo, pero varían mucho en su gravedad. Lo cierto es que si Reino Unido se va de la UE y del mercado único, las consecuencias dependerán del acuerdo al que llegue con los países miembros de la UE. Ningún país de la Unión Europea se ha mostrado públicamente favorable al Brexit. Y aunque hay consenso en que el mayor impacto de la salida sería sobre el Reino Unido, algunos piensan que el impacto sería también significativo sobre los demás Estados miembros. La firma británica de consultoría Global Counsel advirtió que tras el Brexit, la UE se convertiría en un socio comercial menos atractivo a nivel mundial y perdería poder internacional. Pero también decía que esto puede verse compensado por una mayor integración política, ya que Reino Unido es uno de los miembros que se oponen con más fuerza a una mayor integración, y por una política exterior más coherente. Aunque otras voces alertan que las divisiones en el interior de la UE van mucho más allá del papel del Reino Unido y que la marcha británica facilitaría el crecimiento de movimientos populistas que ya existen en el continente. Otra vía por la que el Brexit podría afectar negativamente a la UE es la incertidumbre. El proceso hasta la salida efectiva y el establecimiento de una nueva relación estable será largo y está lleno de incertidumbre, lo que podría afectar negativamente a las economías europeas. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo en Europa, OCDE, esto provocaría una caída del PIB en países europeos. Este artículo fue publicado originalmente el pasado 16 de junio y actualizado una vez que se conocieron los resultados del referendo en favor del Brexit.